Buenas tardes, hermanas, hermanos, sean bienvenidos todos. Vamos a disponernos a participar en nuestra celebración eucarística. Hoy estamos celebrando el domingo 26º de nuestro tiempo ordinario. En este domingo nuestro Señor Jesucristo nos invita para que escuchemos la invitación del Padre a cumplir su santísima voluntad para vivir siempre como hijos suyos. Abramos nuestro corazón en la humildad y en la sencillez para reconocer a Jesús y seguirlo fielmente como el Señor nos invita. Las intenciones de esta misa pueden presentarlas ante Dios. La principal mía es pedir por todos ustedes, por la santificación de nuestra parroquia. Y también nuestra celebración la vamos a realizar en el marco del novenario que nos ayuda a preparar nuestros corazones para la fiesta patronal de San Francisco de Asís. Todo lo que hiciste con nosotros, Señor, es verdaderamente justo, porque hemos pecado contra ti y hemos desobedecido tus mandatos. Pero haz honor a tu nombre y trátanos conforme a tu inmensa misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de su Hijo Jesucristo nuestro Salvador, estén con todos ustedes. Ahora que estamos en la presencia de Dios nuestro Padre, y para celebrar con un corazón bien dispuesto estos misterios sagrados, les invito, hermanos, que miremos a nuestro corazón, a nuestro interior, y reconozcamos en él nuestros pecados, aquellas faltas que nos han llevado muchas veces a hacer a un lado a Dios en nuestro camino y nos han apartado de Él. Pero arrepintámonos, querramos hacer su santísima voluntad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad. De nosotros, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. De nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. De nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. De nosotros, ten piedad. Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Te adoramos y glorificamos, nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Padre, Padre, Señor Dios, Hijo, piedad, 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 Señor. Escúchanos, escúchanos. Piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Les invito, hermanos, que presenten sus intenciones a Dios. En esta misa vamos a pedir por nuestra parroquia, por nuestra diócesis, para que en estos tiempos Dios nos conceda la gracia maravillosa de experimentarlo como nuestro Padre, que nos llama a vivir junto a Él, y por eso que nos conceda la gracia de saber escuchar su palabra.
Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros, para que apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Tomen asiento, hermanos. Acojamos con fe y esperanza la palabra de Dios, que es el mensaje de nuestra salvación. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu, y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo, y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios.
Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía 2 hijos. Fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Por favor, queridos hermanos. Pues, no sé qué le pasa, si quiere caer. Queridos hermanos, pues, continuamos leyendo, pues, estos pasajes, este Evangelio, más o menos en línea continua de San Mateo. Recuerden ustedes, queridos hermanos, que el Evangelio para nosotros es el libro más importante que debemos todos conocer y entender, porque en los santos evangelios tenemos el testimonio que nos han dejado los apóstoles y se convierte para nosotros en el libro fundamental que nos revela plenamente ese misterio de salvación que Dios quiere que se realice en nosotros. Y el pasaje de este domingo, queridos hermanos, tiene cosas muy importantes para formar nuestra mente y nuestro corazón.
Para poder comprender lo que nos enseña hoy, vamos a recordar algunos detalles. La meta que tenía Jesús, queridos hermanos, para llevar a plenitud el establecimiento del reino de Dios era llegar a la ciudad santa de Jerusalén. Y el pasaje que hoy leemos, fíjense ustedes, que nos narra lo que aconteció. Después de que Jesús subió a Jerusalén y los niños hebreos y la gente pobre, quitándose sus mantos y tendiendo palmas en el camino, vitoreaban y gritaban de Jesús: bendito el Hijo de David, bendito el Mesías. Esto nosotros ya lo celebramos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, el Domingo de Ramos. ¿Y qué pasó después? Llegó al templo, vio que el templo se había convertido. El templo es el lugar, es la casa de Dios. Es el lugar donde se manifiesta su gloria muy especialmente y se derrama la bendición para todos. Es el lugar de culto más importante. Pero resulta que el pueblo había echado a perder el templo y Jesús va y entonces recuerden ustedes que limpia, purifica el templo sacando a todos y les dice: han convertido la casa de mi Padre en un lugar que no es de oración, en un mercado. Y después Jesús se retira a Betania, y al día siguiente, después de que entró en Jerusalén triunfalmente, Jesús subió al templo nuevamente, va a la casa de Yahvé, a la casa de su Padre, y la gente pobre todavía seguía aclamándolo: bendito el que viene en nombre de Yahvé. Escuchaban sus palabras. ¿Y qué les habrá parecido a los sumos sacerdotes y a las autoridades civiles esa presencia de Jesús y ese tumulto del pueblo? Y por eso van, queridos hermanos, con toda esa autoridad a llamarle la atención fuertemente a Jesús y le preguntan: ¿con qué autoridad haces esto que estás haciendo? Oye, cómo la gente te grita. ¿Qué pretendes? Y entonces Jesús les dice: si ustedes me preguntan con qué autoridad hago esto, sí les voy a contestar, pero primero díganme ustedes, el bautismo que vino a predicar Juan el Bautista, en el que les invitaba a todos a convertirse, a arrepentirse de sus pecados, preparando así su corazón, porque el reino de Dios ya está cerca. El reinado de Dios viene. Díganme, ¿de quién era? ¿Era obra de Dios o era obra de los hombres? Y ciertamente aquellas autoridades se pusieron a cavilar. Si le decimos de que era de Dios, entonces nos va a echar en cara por qué no se convirtieron. Si decimos que de los hombres, la gente se nos echa encima. Y se la sacaron muy fácilmente y dice: pues no sabemos de quién era. Y Jesús, fíjense ustedes la forma que enseña Jesús. Pues tampoco tampoco yo les digo a ustedes con qué autoridad vengo. Pero ciertamente empieza nuestro Señor Jesucristo a hablar de la autoridad del Padre Dios. En esos términos prácticos, queridos hermanos. Y por eso entonces les presenta esta parábola
A ver, dice Jesús, fíjense ustedes, señores, sumos sacerdotes, los que son la máxima autoridad en el templo. Ustedes, señores, los ancianos del pueblo, que tienen también toda la autoridad. ¿Qué opinan ustedes de esto? A ver, díganme ustedes, ¿qué opinan? Un hombre tiene 2 hijos. Y entonces el padre va a buscar al primero y le manifiesta su voluntad y le dice: hijo, quiero que vayas a trabajar a la viña. Y aquel hijo ciertamente escucha la palabra del padre, como decimos vulgarmente, le da el avión. Sí, ya voy. Pero al fin de cuentas, no quiso cumplir la voluntad de su padre, sino que, como decía mi abuela, hizo su regalada voluntad. Hizo lo que se le pegó en gana y no fue. Y eso, queridos hermanos, en el pueblo de Israel, y muy especialmente entre aquellos que tenían a Moisés como gran autoridad y los sumos sacerdotes y los jefes del pueblo que supuestamente debían sostener al pueblo, nuestro Señor Jesucristo en esta parábola les echa en cara que ellos no han reconocido la autoridad de Dios porque han desobedecido la voluntad del Padre Dios y porque al fin de cuentas están haciendo su regalada voluntad, no lo que Dios quiere. Y pone el segundo ejemplo. Al otro hijo fue el padre y le dijo también: hijo, quiero que vayas a trabajar a la viña. Y el otro de plano le dice: no quiero. Pero después de pasado un tiempecito, algo en su interior lo hace recapitular y al fin de cuentas fue a trabajar a la viña de su padre. Y entonces les pregunta a Jesús: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y dicen: el segundo, el que fue a trabajar. Y entonces Jesús dice: muy bien, han juzgado ustedes perfectamente bien. Y entonces Jesús interpreta esta parábola con estas palabras, fíjense ustedes. Y dice Jesús: yo les aseguro a ustedes, señores autoridades, que los publicanos, queridos hermanos, era gente del pueblo que trabajaba al servicio del Imperio Romano cobrando impuestos. Y ciertamente no era un oficio bien visto por muchas circunstancias. Se les consideraba ladrones, traidores, y se consideraba que los publicanos era lo más perverso de lo que había en el pueblo santo de Dios. Y dice Jesús: los publicanos se les han adelantado, igual que las prostitutas que ciertamente están ejerciendo una realidad de pecado. Y esto, hermanos, les cayó como un balde de agua, pues hirviendo en el corazón. Eso calienta, como decimos, eso enoja. ¿Cómo tú, Jesús, nos vienes a nosotros, estamos en el templo y que somos la gente más importante, nos vienes a comparar con esos desventurados publicanos y con esas mujerzuelas pecadoras? ¿Cómo nos dices tú que se nos han adelantado? Sí, y aquí es donde está precisamente, queridos hermanos, la enseñanza de este domingo. Aquí es lo que Jesús a ellos les llama la atención.
y en lo que nos invita también a cada uno de nosotros, queridos hermanos, en nuestro contexto, a considerar la revelación, cómo nos habla nuestro Dios en este día, en esas palabras, en esa enseñanza evangélica de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué se les adelantaron? ¿Por qué eran ellos? Ciertamente, porque fíjense, hermanos, ¿en dónde está el sentido de lo que nos revela Jesús hoy? Está en reconocer la presencia de Dios, la autoridad de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Y cómo cumplimos, cómo obedecemos lo que Dios nos invita, lo que Dios nos pide? Esto es entonces, queridos hermanos, la gran enseñanza. En cierta manera es la obediencia a Dios. Y por eso, queridos hermanos, fíjense ustedes cómo este pasaje de la Sagrada Escritura es muy fuerte, muy fuerte, lo que nos enseña hoy. Porque dice Jesús, vino a ustedes Juan el Bautista, y Juan el Bautista venía con la autoridad del Padre Dios. No venía en su nombre Juan, venía como profeta enviado por Dios a decirles, arrepiéntanse de sus pecados. Y ustedes se llenaron de ese sentido de soberbia y grandeza y dijeron, ¿cómo nos vamos nosotros los grandes señores a arrepentir? No. Pero en cambio los publicanos, las prostitutas, esa gente sencilla del pueblo que ciertamente estaban marginados, cuando escucharon aquellas palabras, se llenaron de alegría, abrieron su corazón al Padre Dios y se arrepintieron, dejaron su mala manera de vivir. Al menos, queridos hermanos, podemos pensar en San Mateo. Él era un publicano. Y cuando él se convierte, muchos publicanos fueron a comer a la casa de Mateo junto con Jesús y los apóstoles, porque muchos de ellos se arrepintieron verdaderamente y cambiaron de vida al mirar a Jesús, al descubrir la voluntad del Padre Dios, que les invita a volver a Él, a Dios, a ponerle en su corazón. En los pasajes de los evangelios, se nos presenta el caso de María Magdalena, de la cual se dice que no llevaba una vida muy santa y estaba poseída por 7 demonios, pero cuando encuentra a Jesús, cuando escucha la voz de conversión, se convierte, se arrepiente de su vida y vive, y es aquella gran santa. Lo que hemos hecho de pecados, queridos hermanos, Dios lo sabe. Por eso en la primera lectura tomada del libro del profeta Ezequiel, el pueblo andaba por allí echándole en cara a Dios. Es injusto tu proceder, Señor. ¿Cómo es que nos vas a castigar a todos, en los padres y en los hijos? No, dice Dios, no. Cada uno tiene su responsabilidad personal, es lo que dice esta lectura. Si el hombre que está cometiendo grandes pecados se arrepiente, salvará su vida. Se ajustará a la voluntad de Dios, aprenderá a vivir en la voluntad de Dios. Pero si el hombre justo, que supuestamente lleva en su corazón la palabra de Dios y lleva a Dios, pero llega a olvidarse de Dios y se desvía por otra cosa, y entonces empieza a vivir contra la voluntad de Dios, ese ya se desajustó, cayó en el pecado y entonces será juzgado por los pecados que hace. Por eso, queridos hermanos, fíjense ustedes en el contexto de nuestra historia. Hoy se nos está invitando
para que nosotros no le demos el avión a Dios. Dios nos invita. Dios, como nos dice aquí en el profeta Ezequiel, nos revela y nos dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Preguntémonos, queridos hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros que somos sus hijos, sus criaturas amadas? ¿Qué quiere Dios? Que lo reconozcamos como nuestro Dios. El Padre lleno de ternura, como nos lo revela Jesús. El Padre lleno de misericordia, como se revela en el Antiguo Testamento, que no quiere, la voluntad de Dios es que no quiere la muerte de cada uno de nosotros en el pecado. La muerte no es el momento final de nuestra vida biológica, hermanos. La muerte es cuando nosotros renegamos del Dios de la vida y nos volvemos encerrados a nuestro propio egoísmo, o cuando le permitimos a Satanás que entre a nuestra vida y que sea el Señor, como aconteció en Adán y Eva y en muchos otros. La voluntad de Satanás es que todos nos lleve la fregada y que todos seamos una bola de infelices y desgraciados en la muerte. Y tristemente muchos parece que eso es lo que quieren. Y desprecian al Dios de la vida, desprecian a Jesucristo, desprecian al Padre Dios, desprecian la presencia del Espíritu Santo. Pero aprendamos, queridos hermanos, la voluntad de mi Padre Dios es que yo vuelva a Él, que yo me arrepienta, que yo deje de vivir en mis graves situaciones de pecado, porque cuando yo me arrepiento, entonces vuelvo a Él. No basta con decirle de una manera superficial sí a Dios, como hacían ciertamente aquellas autoridades del pueblo, sino lo que Dios quiere mirar es que lo reconozcamos, que lo aceptemos, que nos arrepintamos sinceramente de esas formas concretas de pecado en que hemos querido vivir sin Dios. Por eso, queridos hermanos, en estos días que estamos celebrando la novena que nos prepara para la fiesta de nuestro Padre San Francisco de Asís. Fíjense ustedes cómo San Francisco de Asís, en una de sus grandes enseñanzas, nos dice a todos los frailes y a toda la iglesia: cuídense, no les vaya a pasar como a los judíos. Este pasaje en concreto que hoy escuchamos, hermanos, ese pasaje del Evangelio lo cita San Francisco de Asís en uno de sus escritos y dice: porque vino a ustedes el Hijo de Dios y no le creyeron, no lo amaron, lo despreciaron y por eso lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Así también nos puede suceder a nosotros, queridos hermanos. Dios quiere acercarse por el ministerio de su iglesia y nos invita. Pero si nosotros despreciamos esa obra de salvación, podemos encontrar ese camino de perdición y de muerte. Por eso, pues abramos nuestro corazón, queridos hermanos. Fíjense ustedes los tiempos que estamos viviendo. Este pasaje nos invita para hacer luz en nuestro caminar. Muchas veces el mundo que vivimos nos invita a despreciar a Dios. ¿Cuántas veces se dice de nosotros los cristianos católicos? Somos ateos, porque prácticos, porque decimos que creemos a Dios, que creemos en Dios y vivimos como si Dios no existiera. Porque decimos que creemos en Dios y llevamos
como estos hombres a los que les habla Jesús fueron con toda su autoridad, echarle pleito, pero en realidad estaban muy lejos de Dios. Un ateísmo práctico, porque creen solamente en lo que ellos creen, no les interesa la gloria de Dios y el bien de sus hermanos. Ellos viven de acuerdo al Dios que se han formado, y muchas veces así vivimos nosotros, de acuerdo al Dios que nos hemos formado, y despreciamos al Dios verdadero de la vida. Y por eso muchas veces nos cuesta trabajo aceptar esa llamada de conversión. Ese es uno de los grandes signos de este tiempo presente de nuestra Iglesia Santa, hermano. Somos como una iglesia que dice que cree en Dios, pero vive sin Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Un acto humilde y sencillo de volver nuestra vida, nuestro corazón a Dios, volver plenamente a su palabra, volver a tener su gloria en nuestros corazones y cumplir el llamado a la conversión profunda. La autoridad de salvación está plenamente en Dios nuestro Señor. Por eso, pues, pidamos al Dios de la vida que nos conceda a superar esas situaciones que nos limitan y que en la autoridad de Cristo volvamos plenamente a Él y seamos hijos que escuchamos su palabra y queremos cumplir su santísima voluntad. No hay camino de salvación más hermoso que aprender a vivir al estilo del Hijo de Dios, nuestro hermano y Salvador, quien siendo Dios se hizo hombre y hecho hombre por obediencia aceptó el sacrificio de morir clavado en la cruz, como dice la segunda lectura, para darnos pues la salvación a todos. Continuemos nuestra celebración eucarística haciendo nuestra oración y pidiéndole al Señor nuestro Dios que nos conceda la gracia de reconocer lo renovado de nuestra fe y querramos llegar al cielo, a la vida eterna, por el camino de la conversión sincera. Lo que hicimos, Él sabe que hemos pecado, pero sabe que podemos cambiar si volvemos plenamente al Evangelio de su Hijo. Volvamos a Cristo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, queridos hermanos, por nosotros y por todos los hombres, por las necesidades y para que a nadie falte nunca la ayuda de nuestra caridad. Y digamos, te rogamos, Señor, para que el Señor
vivifique a su iglesia y le conceda santos y numerosos ministros que iluminen y santifiquen a los fieles por el camino de la conversión y las obras de misericordia. Oremos. Para que Dios conceda a los gobernantes el deseo de ser justos e infunda en los responsables de los pueblos el sentido de la unidad de la familia humana. Oremos. Para que los que buscan a Dios sinceramente encuentren la verdad que desean y habiéndola encontrado, descansen contemplándola en el rostro de Cristo. Oremos. Para que el Señor perdone nuestras culpas, no permita que recaigamos en el pecado y nos libre de una muerte imprevista. Oremos. Dios nuestro, siempre dispuesto a acoger a los publicanos y pecadores que se convierten y se proponen actuar con justicia y con bondad, escucha las oraciones de tu pueblo y danos un sincero espíritu de penitencia para que, teniendo los mismos sentimientos de Cristo, podamos alcanzar la paz y el perdón por Jesucristo, nuestro Señor. Siéntense. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Acepta, Señor Jesús. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo, semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones, que derrames con su efusión y que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y con su resurrección gloriosa nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y nos llama a la conversión profunda como hijos amados. Y con el Papa Francisco y con el obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, tu esposo San José, los apóstoles, tu siervo San Francisco y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos, queridos hermanos, en el amor de Cristo, como hijos de Dios y movidos por la fuerza de su Espíritu Santo, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes.
Este es Jesucristo nuestro Salvador. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Ese misterio celestial revela el cuerpo y el espíritu para que seamos coherederos de la gloria de aquel cuya muerte al anunciarla la hemos compartido, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Debe suceder y sucederá en nuestras manos. La salida de todo por carretera. Hermanos, el próximo día 29 celebramos la fiesta de los santos apóstoles, perdón, de los santos arcángeles, San Miguel y San Rafael de San Gabriel. Les invitamos a participar, tendremos misas a las 8 de la mañana y a las 7 de la noche. En conmemoración de nuestra vida, pero especialmente a San Miguel, muy especialmente en estos tiempos difíciles. El día 30, terminado el mes de la Biblia y orando para San Jerónimo, vamos a tener misa a las 12 del día y para que veamos el beso de nuestra fuerza de amar siempre su palabra. Y seguiremos así el día 1 de octubre. La misa a la iglesia será a las 8 de la mañana de su familia. Y preparándonos a la fiesta de nuestro Padre San Francisco, todos los demás días que vamos a celebrar nuestro novenario con una reflexión que está transmitido por nuestro canal, esta reflexión sobre cada uno de los días de este novenario. El día 3, queridos hermanos, de octubre, el próximo sábado, tendremos a las 5:30 de la tarde el rezo de la Santa Corona y después de Esperanza, de nuestro Padre. Invitamos a las personas que nos puedan acompañar físicamente o puedan seguirnos. Y el domingo 4, que es nuestra fiesta patronal de nosotros los franciscanos. Por eso la misa de la tarde del próximo domingo será la misa solemne de la fiesta de nuestros padres santos. Les invitamos. El Señor esté con ustedes. Y que el Señor